Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos y amados amigos. En esta hermosa noche, nuestro Señor Jesucristo nos permite una vez más estar reunidos de esta manera, a través de estos medios, de este dispositivo, con el propósito de que seamos alimentados por su palabra, que recibamos edificación, que seamos preparados en el conocimiento, como dice la palabra, conocimiento pleno del Hijo de Dios, como también que seamos nosotros preparados para ese día en que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, porque Él desea que tengamos entendimiento en su palabra. Él desea que estemos firmes en su palabra. Así que eso estamos haciendo. Ese es el tiempo que estamos dedicando para que Él nos prepare de esa manera. Vamos a orar para que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos hable. Aleluya. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias por este privilegio que nos estás dando a todos. A mí, Señor, de predicar, y a tu pueblo, Señor, de oír, de ser edificado, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, porque tú, mi Rey, nos estás preparando. Yo te bendigo, yo te alabo, Señor. Yo exalto tu santo nombre. Te ruego que ayudes a cada uno de los que va a escuchar esta palabra, Señor. Que les ayudes a ponerla por obra. Que les ayudes a fundamentar su fe en tu palabra, Señor. Para que puedan ser inconmovibles. Que puedan ser, Señor, inquebrantables. Que tu palabra los forme y los capacite de esa manera, Señor. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos quiere edificar. Él nos quiere formar. Así como columnas. Así como una columna da fortaleza, da firmeza a una edificación. Así creo yo que el Señor quiere formar a su pueblo. Que sean como columnas. Así como leíamos hace unos días que a Jacobo, a Juan y a Pedro, la iglesia los tenía como columnas, porque ellos comprendían que ellos conocían al Señor, ellos entendían al Rey, eran tenidos como columnas. Así el Señor quiere formarnos a nosotros como columnas, como con fortaleza, a eso me refiero, con firmeza, aleluya, para la iglesia. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Y ahora en su palabra estaremos meditando siempre en la carta a los Gálatas, el capítulo número 3, el versículo número 19 hasta el 29. En esa porción estaremos meditando. Quiero que me acompañe y lo lea conmigo en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Dice así: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Qué precioso. Dice, y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Eso quiero ser yo. Yo quiero ser de Cristo. Yo no quiero ser de ninguna religión. Yo no quiero ser llamado por el nombre de un hombre. No. Yo quiero ser de Cristo Jesús, del Dios verdadero, del único Salvador, de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, aquel que es el más grande, el más poderoso, mejor aún, el todopoderoso, el invencible, el inigualable, el altísimo, el gran yo soy, Jesús de Nazaret. De Él quiero ser yo. Quiero ser pertenencia de Cristo Jesús. No quiero otra cosa. No quiero otra cosa. Solo quiero al Señor. Y mi deseo es que a través de esta palabra nazca en ti el anhelo, no de ser de una organización, una denominación, ni de ninguna religión, sino que nazca el anhelo en ti de ser únicamente de Cristo. Así como Pablo decía que él era de Cristo. Eso, mis hermanos, ese es mi deseo en el Señor Jesucristo. Que todos seamos uno en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Haré un pequeño recordatorio. En Gálatas 3 y el versículo 16, 17 y 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Es Cristo, Cristo Jesús, el único y verdadero. Él es la simiente de Abraham. Lo dejo así claro porque más adelante vamos a necesitar recordar esta parte. Dice Pablo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la ley. La ley no invalida la promesa que Dios le hizo a Abraham de ser heredero del mundo. No la invalida, porque la ley no tiene el poder, no tiene la capacidad de invalidar la promesa que Dios le hizo a Abraham. No tiene, no la abroga, no la invalida, no. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería la promesa. Pero ¿sabe algo? La promesa de Dios es mayor que la ley. Porque las promesas de Dios son firmes. Las promesas de Dios permanecen, son estables.
no pasan. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La promesa que Dios le hizo a Abraham es mayor que la ley que Dios le dio a su pueblo. Es mayor. Por eso la ley no puede venir y apartar a la promesa. No la puede hacer a un lado. Porque la ley es pasajera. Fue. Dios dice que le concedió a Abraham la promesa. Quiero decir, Dios le concedió a Abraham la herencia por medio de la promesa. Como Dios se lo prometió, Dios le va a dar esa herencia. Así fue esto. ¿Y con la ley qué pasó? Pablo pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué es la ley? Dice, fue añadida. La ley fue una añadidura, no era lo principal de Dios. Oiga esto. Lo principal en Dios siempre ha sido la fe. Lo principal, lo primero que Él desea en las personas es la fe. Ese fue el propósito del Señor desde siempre, la fe, tener comunión, en primer lugar, con lo que Él creó. Él quiso tener comunión con Adán, una cuestión de una comunión. Él quiere tener esa comunión con nosotros. Nunca fue otra cosa. La ley vino a ser una añadidura. No era lo principal. Lo primero era la fe. Pero a causa de las transgresiones, a causa del pecado en su pueblo, a causa del pecado en el mundo, fue añadida la ley. Pero fue añadida con un tiempo determinado. No fue para siempre. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Porque Dios le dijo una y dos cosas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y luego le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Por eso que dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La promesa fue hecha a Abraham, pero también a su simiente, que en esa simiente iban a ser benditas todas las naciones. Entonces, la ley era un hasta que la simiente viniera, que es Cristo Jesús. Entonces la ley fue otorgada, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este fue Moisés. Por medio de él dio la ley a su pueblo. Y dice aquí que el mediador no lo es de uno solo. Eso quiere decir que un mediador está entre dos personas, no solo para uno. Porque para uno solo, ¿cuál es la necesidad de un mediador? ¿Para qué hay necesidad de que alguien intervenga? No. Hay necesidad de que alguien intervenga entre dos personas que necesitan llegar a un acuerdo. Dice que el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Para que Dios le diera la promesa a Abraham, no necesitó de un mediador, no necesitó que alguien interviniera. Él mismo, Dios mismo, le dio la promesa a Abraham por la fe que él tuvo. No necesitó de nadie. Como el Señor vio que Abraham le creyó, Él mismo le dio la promesa. Él mismo le habló a Abraham. Así de directo es esto. La promesa, la fe, es más directa con Dios que la ley. En la ley hay muchos obstáculos, pero con la fe no. La fe te lleva directo a Dios. Entonces, si tú quieres tener comunión con Dios, amado hermano y amado amigo, tú necesitas fe.
La fe te lleva directo a Dios, directo a su trono, directo a la gracia y de la gracia a la salvación. ¿Cuál intermediario? No hay ninguno. La fe en Jesucristo salva. Aleluya. No hay intermediario. Dios es uno, dice. Dios mismo le dio la promesa a Abraham. Ahora, para avanzar un poco, Pablo hace otra pregunta. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pablo aclara algo, que la ley no puede dar vida. No, porque si diera vida, entonces la justicia vendría verdaderamente por la ley, pero no da vida, sino que produce otra cosa. Dice Romanos capítulo 3 y el versículo 19. Siempre es Pablo hablando. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Comprende aquí el propósito? El propósito de la ley dice que es para que toda boca se cierre y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley, decía Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Como había pecado en el mundo, se añadió la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito de la ley, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, no bajo una liberación, una libertad, no, sino bajo un juicio. Pero Dios lo hizo con un propósito, para que más adelante, dependiendo de la necesidad, surgiera el anhelo de ser libres. Entonces Dios lo permitió todo con un propósito, porque como Él es muy sabio, muy inteligente, Él tiene el control de cada cosa, hasta de la más mínima. Entonces permitió esto, que todo el mundo quedara bajo el juicio de Dios, para que, surgiendo la necesidad de un Salvador, Él viniera al mundo para cumplir ese plan de redención y salvar a los que creyeran en Él. Pero aquí ya les adelanté bastante, para que quede bajo el juicio de Dios. Porque por la ley ningún ser humano va a ser declarado justo, o sea, no va a ser libre, sino que es por medio de esta ley que tenemos conocimiento del pecado. Ese es el propósito, amados hermanos. No es que la ley no produce vida, no produce vida. Dice así, Romanos capítulo 4, el versículo 14 y 15. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Oiga eso. Si fuera por la ley la herencia, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Pero Pablo dice que la ley no puede invalidar la promesa, porque la promesa es mayor. Aquí dice que la ley produce ira, como hace que el mundo quede bajo juicio. En ese juicio Dios se enfurece, se aira por el pecado. Pero dice que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, como había muchas transgresiones, el Señor mete la ley y el mundo queda bajo juicio, se produce ira. Dice el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La promesa de Dios es firme, porque viene por la fe
y esa fe nos lleva a la gracia. Es un favor inmerecido. Por eso es inconmovible, porque no dependería, digamos, tanto de cuán buenos somos, cuán justos somos carnalmente, no dependería de eso. Porque si así fuera, no, estamos perdidos. Sino que es por fe, para que esa fe nos lleve a la gracia. Y en esa gracia, que es tan grande, la promesa del Señor sea firme para los que creen. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo dice algo más en el capítulo número 6. Dice así. No, quiero decir capítulo 7. Romanos capítulo 7 y versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces vemos aquí que la ley es como para conocer el pecado, saber lo que está mal. Dice Pablo que él no conociera la codicia si la ley no le dijera, no codiciarás. Dice aquí, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oiga eso. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. Vemos aquí cómo Pablo da entendimiento acerca de la ley y cómo conocemos el pecado y cómo el pecado toma ocasión por el mandamiento para producir en nosotros toda codicia. De manera que el pecado se muestra pecado por la ley, por el mandamiento. Pero cuando se muestra el pecado como tal, ¿qué hace la ley? Juzga ese pecado. Y como la paga del pecado es muerte, ¿qué hace la ley? Mata. Dice, no codiciarás. Y si alguien se encuentra en codicia, muerte. Dice la ley, no robarás. Si alguien se encuentra en un robo, la ley dice, muerte. Por eso dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, porque se mostró como pecado. Tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es que ese es el propósito de la ley. Dar muerte. Dar muerte. Pero la verdad, dice Pablo, la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. No podemos decir otra cosa. Pablo mismo lo declara, que es bueno. Pero lo que pasa es que el pecado se muestra pecado y produce en nosotros la muerte por medio de lo que es bueno. El pecado es el que toma parte de lo bueno. Toma el mandamiento y toma, por decirlo así, dominio de nosotros para producir en nosotros la muerte. Pero esto es con el propósito de que el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso, que nosotros lleguemos a aborrecer el pecado, porque ese pecado produce muerte en nosotros. Y así nosotros tengamos la necesidad de ser libres del pecado, al igual que libres de la ley, porque la ley nos condena y nos da muerte. O sea, Dios es tan sabio que permitió todo esto para que nosotros deseáramos ser libres de esta ley, libres de la ley del pecado, libres de la ley de la carne. Qué sabio es el Señor. Entonces surge en nosotros una necesidad de ser libres, libres de la muerte. Y eso, amados hermanos, esa libertad está en Jesucristo. Él nos redime de la ley.
Él nos redime del pecado porque Él cumplió la ley. Él venció el pecado en su carne porque Él vivió en esta tierra sin pecado. Él venció el pecado. Y cuando nosotros creemos en Él y en su sacrificio, nosotros somos libres de la ley, somos libres del pecado, somos libres de condenación, somos libres de la muerte, somos libres del infierno, somos libres de todo. Porque eso hace la fe en Jesucristo. Nos libera, nos declara justos, nos justifica para con Dios. Dios todo lo tenía planeado, bien diseñado. Así que eso es lo que produce la ley, no produce vida. Y si produjera vida, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no es así. Así que ya basta de confiar en la ley. Si alguien está confiando en la ley, deténgase. La ley no te va a justificar, la ley no te va a declarar libre para con Dios. Al contrario, te va a condenar, te va a culpar, te va a dar muerte. Dice Pablo, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo fue encerrado bajo pecado. Todo. Pero con un propósito, es el que ya mencioné, para que surgiera la necesidad de ser libres, de recibir una liberación. Y esa liberación la recibimos ahora que se ha manifestado la fe en Jesucristo. La recibimos por la fe en Jesucristo. Y los que creen en Él vienen a ser libres. Aleluya. No digo más porque ya anteriormente estaba mencionando de la libertad, pero eso es lo que dice el versículo 22. Versículo 23 dice que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro educador, nuestro profesor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo está relatando la condición del pueblo de Israel. Dice que antes que viniera la fe, ellos como pueblo estaban confinados bajo la ley, estaban encerrados. Eso quiere decir que ellos no estaban viviendo en fe. No estaban viviendo en fe. No se cumplía esa palabra que dice, el justo por la fe vivirá. No, ellos estaban encerrados bajo la ley. Pero dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso nos da a entender, mis hermanos, que la fe que Pablo tuvo, que la fe que los apóstoles tuvieron en Cristo Jesús es una fe revelada. Es un don de Dios. El don de fe, el don de poder creer en Jesucristo. Es un regalo, mis hermanos. Así que yo les digo en el nombre de Jesús, tengamos esta fe como un tesoro. Tengamos esta fe como lo más precioso, como lo más invaluable, porque viene de Dios. Porque no estamos encerrados bajo la ley, así como lo estuvo el pueblo de Israel. Ellos estaban encerrados, dice Pablo. Y Pablo tenía conocimiento de todo esto. Pablo no era ningún ignorante. Él un tiempo se deleitó, pero ahora que vino a conocer al Señor Jesucristo, él tuvo por basura todo. Y él viene a decir que antes estaban encerrados bajo la ley, confinados. No era nada bueno. Podemos entender que la fe que ellos tuvieron fue una fe revelada. La fe que hoy tenemos nosotros es una fe revelada. Poder creer en Jesucristo. Esto es un gran don de Dios. Esto es un gran regalo de Dios. Por eso dice, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, es cuando se manifestara esa fe. Entonces dice Pablo que
a la fe que iba a ser revelada. Porque cuando estaban en la ley no vivían por fe. Pero a Dios le plació en ese momento regalar, dar ese don de fe, que podían creer en Jesucristo. Y dice que la ley fue su tutor. Pero dice que para llevarlos a Cristo fue su ayo, su tutor. A propósito de que fueran justificados por la fe. No que se quedaran así nomás, sino que cuando se manifestara Cristo y la fe, ellos fueran justificados por esa fe. Y dice que cuando vino la fe, ya no iban a estar bajo ayo, ya no. Ya terminaba ese tiempo de la ley, ya no iban a estar en la ley. Porque todos iban a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Iba a haber un cambio. Iban a pasar de la ley de ser esclavos a tener fe en Jesucristo y ser hijos de Dios. Es algo más precioso. Es un cambio total, un cambio rotundo. Es un avance, es un crecimiento espiritual de lo más alto. Ser hijos de Dios. Y aquí es lo que les decía un principio acerca de la simiente de Abraham, que es Cristo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta es la bendición de la simiente. Cuando le dijo el Señor a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Que nosotros podemos ser introducidos en Cristo, podemos participar de Él y ser revestidos de Él. Que Él esté sobre nosotros, que Él nos cubra, que Él nos rodee, que Él sea nuestra vestidura espiritual. Que seamos vestidos del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Y dice que si vosotros sois de Cristo, si somos de Él, si Él nos reviste, entonces ciertamente linaje de Abraham somos. Aleluya. Ahí está la bendición de Abraham. Ahí está la bendición de su simiente. Que somos de Cristo y de esa manera somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos herederos según la promesa. Aleluya. Los que son de Cristo son herederos según la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Así como Él va a ser heredero, así también nosotros seremos herederos, amados hermanos. Así que no busquemos ninguna ley. Alejémonos de toda ley. La única que es permitida por Dios es la ley de la fe. Creer en Jesucristo únicamente. Esa es la ley. Esa es la norma. Creer en Jesucristo únicamente. La única ley que podríamos participar sería la ley de Cristo. Esa ley es el amor. Es lo que la ley no pudo hacer verdaderamente. Aunque Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que ahora no vamos a venir y hacer una lista de mandamientos. No. Solo hay un solo mandamiento. Que amemos a nuestro prójimo. Que nos amemos unos a otros. Ese es el cumplimiento de la ley. Si quisiéramos mencionarla. El amor. La ley de Cristo es el amor. Ese es el único mandamiento que tenemos. Por el amor no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a codiciar, no vamos a mentir. Por el amor no vamos a hacer nada de eso. No necesitamos y tener una lista extensa. En la mano pudiéramos tener el mandamiento. Amar. En la mano lo pudiéramos tener. Una pequeña palabra. Esa sería nuestra ley. Y la verdad que esa es nuestra ley ahora. El amor. El amor. La ley de Cristo es el amor. Así que no querramos someternos a esclavitud. No. Mejor sometámonos al amor de Cristo que nos hace libres. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, amados hermanos. Hasta aquí la meditación que el Señor nos ha regalado. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Porque eres bueno, porque eres grande y porque eres fiel. Porque estás revelando tu palabra, Señor. Estás descubriendo lo que estaba oculto, Señor. Estás descubriendo aquello que era misterioso, Señor, pero
que con tu Espíritu, mi Rey, tu Espíritu Santo, oh Jesús amado, todo se esclarece, Señor. Todo nos queda claro, sencillo, Señor, firme en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra que tanto bien hace a nuestra alma. Gracias, Señor amado. En nombre de Jesús. Amén y amén. Así, amados hermanos, ha sido la bendición de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas en esta noche. Sea el nombre de Jesús glorificado, sea el nombre de Jesús exaltado. Aleluya, gloria a Dios. Que la bendición y la paz del Dios de Israel sea sobre cada uno de ustedes. Aleluya, gloria a Dios.